Uno en la vida tiene muchas etapas, ¿verdad? Imagino que todos habéis pasado por alguna etapa, y sobre todo cuando eres adolescente. Bueno, yo tuve una etapa gótica. Entonces yo leía mucho a Edgar Allan Poe. La verdad es que yo no recomiendo que lo leáis, aunque para mí es un escritor fantástico, tanto en castellano como en inglés, pero ciertamente es un hombre muy pesimista. Está obsesionado con la muerte, como me pasaba a mí entonces, que lo que más me preocupaba es morirme. Y cómo iba a ser mi muerte. Y lo oscuro de la tristeza de la muerte y todo lo que eso rodeaba, creando un espíritu bastante negativo en mi vida. Pero una de esas historias que leí fue El pozo y el péndulo. No sé si lo habréis leído, pero El pozo y el péndulo no se ve muy bien, pero claro, en realidad es que el pozo es oscuro. Es la historia de un señor que se encuentra en un momento dado, se despierta y está en una habitación oscura, las paredes están húmedas, son de piedra, no sabe dónde está, empieza a tantear, por lo que el miedo le va agarrando por todos los sitios, desesperado, sin saber por qué razón ha llegado allí, y de pronto también empieza a oír un ruido, como un zig-zag, que claro, ahí en la imagen vemos que se trata de una cuchilla que está colgada del techo. Pero él no lo ve, solo lo está oyendo. Además, cuando va palpando lo que es para ver dónde estaba, descubre que en el centro hay un pozo. O sea que sus posibilidades de salir con vida de ahí son bastante difíciles. Pero lo peor de todo, que nos cuenta Poe, además de una manera magnífica, es la incertidumbre. ¿Qué hay? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estoy? Esto estaba completamente oscuro. Ahí en la imagen veis un poco de luz, pero debéis pensar que es un pozo completamente oscuro. No se ve nada. Solamente los ruidos, el tacto, es la única comunicación que tengo con el exterior. Esa es la situación en la cual los seres humanos se encuentran. Y me podrán decir todo lo que quieran y todas las historias que les dé la gana acerca de la felicidad de sus vidas, pero siempre hay un momento en el cual se encuentran como el protagonista del pozo y el péndulo. Están a oscuras, no saben dónde están, qué van a hacer, hacia dónde van sus vidas. Y se pasan tanteando y buscando. Es verdad, buscan una respuesta, pero no la encuentran. Llevamos estudiando los milagros de Jesús. No sé cuántos llevamos ya. Creo que son 6 o 5. Falta el último milagro, aunque muchos más milagros, pero estos que estamos estudiando en este grupo de sermones. Y ahí vemos que Jesús hace auténticos milagros. Puede cambiar vidas. Juan, de alguna manera, que es el texto que hemos decidido utilizar, de alguna manera nos está haciendo ver que Jesús está mostrando lo que es por esas señales. Lo que se está haciendo no es que unos hombres en un barco sean salvados de un naufragio. Es un milagro, pero el milagro es que esos hombres se dan cuenta que necesitan la fe para confiar en Jesús. Todos los milagros anteriores pasaba lo mismo, ya sean las bodas de Canaán, ya sea el paralítico de la piscina, ya sea cualquiera de ellos. El protagonista no es el milagro en sí, sino el Señor que hace los milagros. Jesús es el que está haciendo el milagro, y hace un milagro, claro, maravilloso, pero el mejor de todos es que cambia la imagen para que aquellos hombres tenían acerca de él. Y eso es lo que Jesús pretendía. Por eso nos damos cuenta de que la oscuridad realmente es una metáfora del mundo, de lo que éramos antes. Yo tuve mi etapa gótica, pero luego tuve otras etapas que me llevaban de camino en camino intentando encontrar alguna respuesta a lo que había después de la muerte. Sobre todo impactó la muerte de mi padre. Era muy joven, tenía 13 años, y fallece mi padre, y eso me hace pensar qué hay más allá, qué hay después. ¿Qué habrá encontrado mi padre después de haber muerto? ¿Qué me espera a mí? Este hombre estaba con los ojos abiertos, pero no veía. Solo veía lo que podía tocar y ese ruido amenazante de ese zigzag que le iba comunicando que algo malo podía pasarle en cualquier momento, porque el péndulo iba bajando, iba bajando. No es que la luz se haya apagado, en el caso del que vamos a ver hoy, sino de que él jamás vio la luz. Nunca encontró la luz. Su único camino para poder conocer lo que le rodeaba era el tacto, el sonido y lo confuso que puede llegar a ser eso cuando no tenemos toda la imagen precisa. El mismo Jesús llegó a decir que los ojos eran la iluminación del interior, los ojos del alma. Este hombre, que es el que nos toca hablar hoy, era un hombre que había nacido ciego. Y lo peor de no ver, no es no ver, lo peor es que otros te digan que no mereces ver, como pasó con los discípulos de Jesús, que iban con Jesús
E iban preguntándose, ¿qué habrá hecho este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? O sea, que la culpa siempre de él o de sus padres. Es terrible que puedan decirte eso a pesar de que los estás sufriendo por el hecho de ser ciego y no poder defenderte, porque en aquel momento un ciego, para poder vivir, tenía que estar pidiendo limosna. Dependía de lo que los otros pudieran hacer, de su generosidad, pero que ni siquiera sabía cuáles eran sus intenciones o sus emociones o lo que sentían por él. Y entonces, pues, vemos al hombre que se sentía ciego, porque no solamente era ciego, sino más que él se sentía ciego, porque no veía. No sé si alguno de vosotros os sentís o os habéis sentido de esta manera, o conocéis a alguien que está viviendo ahora mismo esta experiencia, pero aquel que no conoce a Jesús vive en una ceguera real. Claro, puede ser que tú no lo entiendas como ceguera, pero si empiezas a mirar lo que hay en tu vida, te darás cuenta de que no hay respuestas en tu vida, que necesitas luz, que necesitas ver. O no das el paso porque te da miedo, o simplemente no quieres ver. Gente que está en esa esquina del mundo o en una iglesia, podría ser, o frente a una pantalla de un ordenador o de un teléfono móvil, intentando descubrir ahí respuestas para su abúlica vida, una vida sin sentido. ¿Por qué vivimos enganchados a las pantallas? ¿Qué es lo que descubrimos todos los días sino más ver gatitos y más perritos? Pero no descubrimos nada más. Ni siquiera sabemos si la información que recibimos es verdadera o falsa. Y ahora ya con la inteligencia artificial, ni siquiera sabemos si las imágenes que vemos son reales o son ficticias. ¿Quién podrá librarme de esta prisión? ¿Cuántas veces este hombre diría esto cuando estaba ciego pidiendo? ¿Cuántas veces puedes haberte encontrado en una situación en la que tú mismo te ves atado a esta prisión? ¿Cuántos jóvenes estamos viendo con ese aumento del suicidio? Están llegando a un momento en el cual no saben cómo salir de esa prisión en la que se encuentran, donde su tristeza, su depresión, su visión de la vida es tan pesimista como lo era cuando yo estaba en mi tiempo gótico. Pero que necesariamente tienes que pasar por ahí. Milagro, burla, esperanza, provocación, una bofetada, un acto de amor. ¿Qué puede significar el que yo ahora mismo esté viviendo ciego? Jesús además no aparece con el protocolo de los sanadores. No llega con incienso, recetas, movimiento de manos, conjuros. Jesús solamente él con su autoridad habla de la salvación. Y no llega ni con ese incienso ni con recetas, sino que llega con barro. Decirle a este hombre, untarle de barro los ojos y decirle así vas a ver, esto es una broma, vamos. Como le pasó, acordaos, a Naamán con su famosa lepra, que le pidieron que se bañaba en el río Jordán. Con barro sí, pero también con unas manos llenas de compasión que iban a provocar el escándalo. Y lo que ocurre en Juan 9, ya os he dicho el capítulo para que lo busquéis, no es solo una curación, es un terremoto que sacude las categorías del pecado, el castigo y la vista. Jesús revoluciona todo el mercado religioso de la época, haciendo ver que Él no entra en ese campo. Él cree en un Dios poderoso que es su Padre, Él cree en el poder que le ha sido dado a través de la presencia del Espíritu Santo, pero en ningún momento cree que la religión puede cambiar la vida de nadie. Vamos a ir acercándonos al texto, Juan 9, 1:41. Si me acompañáis en él, mejor, aunque yo lo pongo ahí, pero que sepáis que está en la Biblia, no me lo he inventado. Juan 1:2 primero. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sigamos con los versículos hasta el 5, seguimos más adelante. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, vaya porquería, e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo:
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. A pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los paseos de Jesús no son un paseo para perder peso, o para que te vean, o para saludar al vecino, sino que Jesús se mueve porque estaba mirando a dónde debo dirigirme y buscar. Jesús pasea con un propósito, y es la de buscar a un hombre que estaba allí. El verbo ver que aquí aparece nos habla de una visión por parte de Jesús que iba más allá de la ceguera de este hombre, sino que veía su necesidad espiritual. Él necesitaba de rehacer su relación con Dios. Miró con discernimiento. Dice que de nacimiento indica condición de que este hombre era irremisiblemente ciego. Desde el punto de vista humano, no había ninguna posibilidad de sanidad. No es que de pronto tenía una enfermedad, y ahora con los avances que tenemos, muchas de esas cegueras pueden ser curadas, sino que él nació ciego. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Bueno, hay algunas teorías. Jesús, cuando es interrogado por sus discípulos, rompe toda la visión teológica de la época. Sus discípulos solo representan a la religión de su tiempo. ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús le dice, no. No hay un pecado que sea hereditario, sino que el pecado es propio de cada uno. Y si él ha nacido ciego, es porque Dios se va a glorificar en él, porque él va a hacer lo que tiene que hacer en su santa voluntad. Porque nuestras situaciones, las situaciones de nuestra vida, están condicionadas al hecho de que Dios ha decidido sobre ellas. Y todo lo que te pasa, te pasará o te pasó, todo está en las manos de Dios. Y si eres un creyente, no solamente eso, sino que tú le has dado el permiso. Señor, tú haz lo que quieras en mi vida. Haz lo que quieras en mi vida. Vemos que era ciego y se manifestó que Dios, que es el que obra en poder. No es que los hombres hayan conseguido descubrir una forma de sanar o que Jesús sanara de una manera maravillosa, que lo era, sino que Dios había decidido manifestar su gloria en él. Manifestar su gloria en él. Dios tenía un objetivo claro con el ciego, y es que en ese momento sería sanado y que toda la gente que estaba a su alrededor se quedara maravillada y aquellos que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios se vieran escandalizados. Por eso el sufrimiento para un cristiano, y no solamente para un cristiano, sino en la realidad del mundo, todo esto que está pasando en todos los lugares del mundo que tanto nos escandaliza, tiene una causa en Dios. Dios es el que permite las cosas. La pregunta sería, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Precisamente porque Él es bueno. Porque lo que quiere es cambiar este mundo, hacerlo diferente. Y va a actuar de las maneras que Él considere. Y nosotros, amén. Amén a todo eso. Muchas veces puede ser que puede significar dolor, pero es porque el dolor puede ser muchas veces el lienzo donde Dios pinta su gloria, donde Dios se glorifica. ¿Cuántas veces hemos visto, por lo menos en mi experiencia, imagino que la vuestra también, cuántas veces hemos visto personas que han sido sanadas para su gloria? Y sanidades que no tienen explicación, porque Dios va a glorificarse en ello. Y a la vez, aunque no ha habido sanidad, ha habido cambio y ha habido realmente una acción de Dios en la vida de esa persona. Eso es el poder del Dios que se glorifica. Por eso Jesús no se pasa de largo. No pasa de largo ni de tus necesidades, ni de las necesidades del que tienes enfrente. No pasa de largo. Él tiene un propósito en tu vida y Él no está haciendo esto. Bueno, pues, a mí esto no va conmigo. Dios se preocupa exactamente de tu necesidad, de tu problema, como hace con este hombre que era ciego, que posiblemente a nadie le importaba. Posiblemente a nadie le importaba, porque figuraos que estaba hasta solo. No estaba nadie con él estaba allí pidiendo, pero no había nadie para apoyarlo y ayudarlo. ¿Quién le llevaba? ¿Quién lo traía? Seguramente tenía un lazarillo, pero ¿dónde estaba? Pero Dios no es de esos que actúa así. Dios está a tu lado en todas las situaciones. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Afirmación de la palabra. Jehová ha dicho. En un mundo donde hay tantas estadísticas, donde tú no pasas de ser un número, incluso ahora mismo en la Seguridad Social tú eres un número, un CIPA, que efectivamente te dice quién eres, el número, y tienes tu ficha, en un mundo en que no somos más que parte de una estadística, para Dios eres realmente importante. Como lo era el ciego. La ciencia médica estudia
las causas de la ceguera congénita. Hay mutaciones genéticas aquí, unas cosas que he mirado, como la de Lebert. Pero el enfoque de Jesús no es diagnóstico, sino restaurador. El ciego no pidió sanidad. El ciego no pidió sanidad. Él estaba con su mano para soltar unas cuantas monedas. Fue sin querer queriendo, como decía nuestro gran sabio el Chavo del Ocho. Pero le fue dada otra señal. Para Juan el milagro es una señal de una verdad espiritual. Fijaos que cuando hemos visto hablar de la multiplicación del pan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús plantea una resurrección de unos muertos, dice, yo soy, con el caso de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando no hay luz, el milagro es, yo soy la luz del mundo. No olvidemos esas señales que nos recuerdan continuamente el protagonismo de Jesús. ¿Qué ves ante una situación de desgracia y las consecuencias del pecado? ¿Cómo veríamos al ciego, como Jesús o como los discípulos? Hay una frase de Abe Simpson, el fundador de la Alianza, que dice, los hombres ven la lepra, Cristo ve la fe. Nosotros vemos lo secundario, Cristo ve lo primario. Lo más importante no es estar leproso, o estar ciego, o estar sordo, o estar con un cáncer. Lo más importante es que confías en el Señor. Y eso es lo que aprendemos con este hombre. Oramos por un milagro, ¿pero cuál? Que se devuelva la vista o que conozca la verdad. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Vemos el milagro o al Dios de los milagros? Quizá no veas sanidades y de enfermedades todos los días, pero sí puedes ver sanidades y milagrosas en la salvación de los perdidos que te rodean. Ahora mismo hay cientos de personas que están conociendo a Cristo. Y eso no te aparece en la prensa, como no sea una prensa dedicada al Evangelio. Pero miles de personas conocen a Cristo todos los días. Y ese es el mayor milagro. Y se repite día tras día. Porque Jesús cura. Pero además Jesús elimina la primera causa de la ceguera. La primera causa de la ceguera. Juan 9, 13, 34. Entonces los vecinos, cuando Jesús ha sanado, sea con el barro sin barro, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé. Bueno, dice lo del lodo famoso, que no se nos olvide. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, lo que no dijo es con su saliva, ¿no? Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho todo esto y les había abierto los ojos, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La disensión no era si Jesús era bueno o Jesús era malo, sino de qué manera era malo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta? Y le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fijaos, el primer argumento es, no se puede hacer milagros en día de reposo. El segundo argumento es que este hombre en realidad nunca ha sido ciego. Me suena tanto a los argumentos actuales contra Dios, que uno se ve lo realmente realista que es el Evangelio de Juan. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres, fijaos, del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo. ¿Y quién no? Te la estaba jugando.
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene para preguntarle a él? Pensad que expulsarle de la sinagoga era muy grave, porque era expulsarle realmente del pueblo. Porque la sinagoga era el lugar donde se reunían todos los que participaban de la vida del pueblo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo algo, es fascinante. Yo creo una de las declaraciones de la Biblia como más sencillas, más realistas y más incontrovertibles que no se pueden discutir. Si es pecador, no lo sé. Sincero. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Tú puedes decir eso? Amén. Hay una persona que lo cree. Yo sé que ahora veo. Si Jesús es o no sé lo que vosotros queréis decir, yo sé que Él ha cambiado mi vida. Y yo puedo confesar su grandeza y puedo confesar que Él actúa con poder y que sigue siendo el mismo que ha sido por los siglos de los siglos. Por eso no tengo ningún temor a confesar su grandeza y su obra poderosa. Le volvieron a decir, ¿cómo lo hizo? Te abrieron los ojos, es que eran pesados, ¿eh? ¿Y por qué Juan está empeñado en contarnos toda esta historia? Para que veamos lo que el hombre es capaz de intentar con tal de no reconocer el milagro de Jesús. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Porque lo queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, ¿tú eres su discípulo? Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros somos los religiosos oficiales de aquí. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Todo el mensaje de Juan está lleno de ironía. De ironía. Yo era el ciego, ahora veo. Pero es que veo más que vosotros que antes que decíais ver y veo que no veis. Pero yo sí, Él ha abierto mis ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fantástico. No oye a los pecadores. ¿Qué eres tú entonces? El ciego sabía que era pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, que es más allá de tener miedo por culpa del pecado, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Qué pena, el hombre se sentiría súper triste. Ya no me quieren aquí. Pero si son unos ciegos que no saben ni a dónde van y pretenden guiarme a mí, que gracias a Jesús ahora veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Sin embargo, podían ayudar a un burro que se les había caído en un agujero en ese día, ¿no? No guarda, no observa el día de reposo. Enfatiza sobre todo el hecho del legalismo. No se siente obligado a obedecer al día de reposo, no hace lo que se le manda en el día de reposo, es decir, no hacer nada. Pero sí que mira que sois hipócritas. Si permitís hacer el día de reposo muchas cosas. Porque si no las hacían, podían ocurrir cosas graves. Yo me imagino al ciego como Groucho Marx. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? ¿A quién me va a creer? ¿A mí, que yo he tenido la experiencia? ¿A ti, que estás viendo desde fuera? La religión sin amor termina defendiendo leyes y atacando milagros. El milagro se convierte en escándalo. Porque en Oseas se decía, misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué me valen todas vuestras religiones si no conduce nada más que a vivir ciego? Sin embargo, yo ahora veo porque he conocido a Jesús. Esa religión lleva el escepticismo, como lo hizo. Se puede ser religioso, pero con un Dios incapaz y casi muerto. Se pueden practicar muchas religiones, pero ese Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace el Dios del Islam? ¿Qué hace el Dios, muchas veces, de la experiencia católica? ¿Qué hace el Dios de las religiones en general? Si son dioses muertos que no tienen capacidad para cambiar tu vida ni cambiar las situaciones en tu vida. Pero el Dios de la Biblia es el Todopoderoso. Nada cambia su autoridad, nada cambia su poder, nadie mella su gloria. Él hace lo que cree, lo que considera, y bendito sea su nombre.
Paulo Freire, que algunos habéis oído hablar de él, de la pedagogía, dice: la opresión educativa repite fórmulas sin despertar conciencia. Es lo que no va a hacer Tony con sus alumnos. Lo que quiere es que ellos, aprendiendo, aprendan a tener conciencia, a saber quiénes son y tengan capacidad de análisis y capacidad crítica. Los fariseos hacían lo mismo, repetir, repetir, repetir. Por eso se inventaron los catecismos. Y no me refiero a los catecismos que nos recuerdan las confesiones de fe, sino a aquellos que repites como un papagayo sin saber realmente lo que crees. Y así nos encontramos con la fe del carbonero. ¿Habéis oído hablar de él? ¿No habéis oído hablar de la fe del carbonero? Era un carbonero en Sevilla, que le preguntaron un día: ¿usted qué es lo que cree? Yo creo lo que cree la Iglesia Católica. Vale. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia Católica? El carbonero respondió: lo que yo creo. Un círculo que conduce solo a la religión, a la perdición y realmente al fracaso humano y a la frustración. Una conciencia de su presencia está muerta por la religión. La religión mata la presencia de Dios porque cambia a Dios por una serie de ritos que tenemos que cumplir. Y si estamos pensando que nuestra fe cristiana, nuestra fe evangélica, nuestra fe de la Alianza Cristiana y Misionera, nuestra fe, como queráis llamarla, solo se hace bien cuando cumplimos con sus normas y leyes o tradiciones, estamos acabando con el Dios además de lo imprevisible. Porque si algo uno aprende con Dios es que es imprevisible. Lo que sí sabemos es que siempre lo va a hacer por tú y por mí bien. Siempre. Aunque sea imprevisible, aunque sea lo que menos te puedas creer, aunque sea lo que menos puedes pensar que pueda pasar, pero Él está detrás de ello. Debemos luchar por nuestra fe para que no sea una religión sin sentido y que repitamos continuamente aquellas cosas que no nos explican mucho, pero que nos hacen sentirnos mejor. A veces podemos convertir el venir al culto en una religión, en participar de la comunión en una religión, en participar de los diezmos en una religión, en la reunión de mujeres, en las casas, en los hogares, en una religión, sin darnos cuenta que está sustituyendo al Dios que está detrás de todo eso. Y es al que debemos adorar y no perder en ningún momento el sentido del por qué se hacen esas cosas. Tu fe debe ser viva. ¿Cómo? Viviendo lo sobrenatural. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Pero lo dices con la boca pequeña o con la boca grande? Con la boca grande. ¿Hay algo que pueda ser más grande que Dios? Hay que desafiar la fe materialista que nos ha metido desde que éramos pequeños, que lo que nos dice es que todo lo que ves es lo real. Y es mentira. Todo lo que vemos es solamente superficial. Incluso ahora mismo en la era de la teoría cuántica, de las experiencias de la física, sabemos que ni siquiera existe la materia. Y sin embargo tú dices, esto sigue estando aquí. No realmente. Ya os lo explicaré otro día. Desafiándote cada día en el milagro. Ora por un milagro. De verdad no tengas miedo por algún milagro. Yo lo contaba el otro día en otra iglesia, bueno, la iglesia de Illescas que estuvimos predicando. Y lo que le decía sobre esto, hablando un día con uno de los hombres que Dios ha usado más en el movimiento de milagros en Estados Unidos. El fundador de Willow Creek en Estados Unidos. Paul, no me acuerdo el nombre. No era él, uno de sus seguidores o discípulos. Que yo le decía, yo oro por milagros en mi iglesia, pero no se sana a nadie. Y él me decía, lo que es verdad es que si no oras, no vas a ver sanidades. Tienes que seguir orando en fe porque es lo que te enseña la Biblia. Es la Biblia la que te dice que debes orar por los enfermos, lo que te dice que debes pedir por fe. Es la que te dice que Dios obra milagros. Eso es lo que te lo dice la Biblia, no tus ideas. ¿Está tu fe basada en reglamentos o en la relación con Dios? Analiza tu fe. ¿Cumplo todos los días con los requisitos que se me exige como un buen evangélico? ¿O realmente amo a la persona que me ha dado la posibilidad de reunirme para alabarle y adorarle con el resto de hermanos? Eso es lo que debes sentir. ¿Cuántas iglesias que ves en el mundo cuando visitas muchos lugares y te encuentras iglesias que ya han perdido todo eso y que lo único que importa es cómo llevo el vestido, si llevo un collar, si voy arreglado y si mi marido también me lo va? Porque si no va mi marido arreglado,
pues va a desigualar conmigo, ¿no? Cuando lo más importante es decir, hoy voy a la iglesia, porque voy a adorar a mis hermanos, junto con mis hermanos, al Dios verdadero que puede cambiar mi vida. No seamos ciegos con ojos abiertos. Es curioso porque nadie puede discutir con un testimonio vivido. El hombre que ha sido tocado por Dios lo sabe. Y no hay nada que pueda cambiar esa realidad. Diciéndolo en palabras de Simpson, nadie puede discutir con un testimonio vivido. El hombre que ha sido tocado por Cristo lleva en su alma una luz que ningún argumento puede apagar. Nadie puede decirte a ti que Dios no existe. Podrás usar todos tus argumentos, ya sabéis que yo de eso soy un aficionado que le gusta mucho estudiar ese tema, defender mi fe con los argumentos filosóficos, teológicos, con los que sea. Pero lo que realmente cambia las vidas de los demás es decirles, yo he conocido a Cristo. Me acuerdo, Mari Carmen, que estuvo un tiempo hablando con una testigo de Jehová, y lo que a esa mujer le llamaba muchísimo la atención es que Mari Carmen tuviera tan cerca a Dios, como cualquiera de vosotros. Pero ella no, ella tenía una religión que tenía que cumplir. 3. Jesús es la auténtica luz que permite ver. Juan 9, 35, 41. Siento que el texto es muy largo, pero no he querido cortarlo porque creo que es tremendamente expeditivo con nosotros. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanecemos. El problema no es que os consideréis ciegos, sino que os consideréis que veis. No necesitáis de nadie. Si lo tenéis todo, sois hijos de Moisés, tenéis la palabra viva, tenéis todo, tenéis el ser judíos, pero por eso estáis ciegos. Lo más interesante es que cuando se encuentra con él, dice, hallando Jesús le buscó. Es curioso, Jesús no le dejó tirado. Le han echado de la sinagoga, pues bueno, ya has tenido la sanidad, ¿qué más quieres? Jesús además se ofrece a él, le busca y le halla. Y le pregunta si quiere creer, y él dice que sí, que va a creer. Es interesante porque la palabra griega habla de una fe activa, real y total de este hombre que dijo, claro que creo. Naturalmente dentro de su sencillez, no hacía falta que supiera teología, ni las 4 leyes, ni las 5 leyes, ni que supiera todo lo que dice la Escritura. Solamente había una cosa importante, ¿crees en mí? Fíjate que había visto su poder. Dice, ¿dónde está para que crea en él? Soy yo. ¿Y qué hace este hombre? Nos dice que le adoró. Es muy interesante porque este adorar realmente es la palabra proskineo, que significa se postró delante de él. ¿Y qué dice la Biblia de postrarse delante de un hombre? Que no se puede hacer, porque solo te postrarás delante de Dios. Ni el ángel en el Apocalipsis le permitió a Juan a postrarse delante de él, porque yo soy una criatura, yo he sido creado. Es a Dios a quien te debes postrar. Así que fijaos el reconocimiento que hizo este hombre, no solamente de que él era el enviado, sino que además él es Dios. Es Dios. Esto es un texto con el que, hablando ya de Mari Carmen con la testigo, le dejó realmente impactada. Y se pusieron a discutir un montón de cosas, porque efectivamente aquí está reconociendo la divinidad de Jesús, que un testigo sabéis que no reconoce. Por eso la Biblia declara que solo ante tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El milagro físico le llevó al milagro espiritual, al más importante de todos. Llegó a su conversión, a que realmente fuera iluminado en su luz interior, no la que nos enseñan en Hollywood, sino la luz que ilumina, que es ¿quién? Jesús, la luz del mundo. Decía Pascal, un filósofo cristiano, por cierto, hay suficiente luz para quienes desean ver y suficiente oscuridad para quien no lo desea. Por tanto, es una elección. Él eligió ver.
Muchos sufrimientos de los santos son simplemente la cuna de una bendición, dice Simpson otra vez, y el escenario de una victoria más grande. Puede que el Señor te esté enseñando ahora con el dolor. Puede ser. Yo, por lo menos en mi experiencia, ha habido muchas veces en que Dios ha usado el dolor como medio de hablar conmigo. ¿No estás deseando escuchar su voz? Pues que sepas que también te puede hablar así. Pero también puede ser la antesala de lo maravilloso y del milagro. Por eso Jesús sigue buscando a los que han sido echados fuera. Los rechazados, los que no los quieren en ninguna parte. Jesús busca a todos aquellos que están buscando porque tienen necesidad. Si tú fuiste rechazado por los religiosos, Jesús se acerca a ti, cree y adórale. Como el ciego, algunos podrían decir, no lo sé todo, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que decirle al mundo. No sé lo que tú me estás diciendo de tu religión. Yo sé que antes era ciego y ahora veo, porque Jesús abrió mis ojos. Si estás convencido, claro. No porque lo diga yo. Para concluir, Simpson escribió, hoy me ha dado por Simpson, Cristo vino no solo para salvarnos del infierno, sino para abrir nuestros ojos al cielo ya aquí. Jesús es el que te ha dado la opción para que hoy estés aquí y no vivas en ceguera. Hoy el Señor sigue abriendo y haciendo milagros. ¿Crees eso? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro ahora mismo? El que no lo ha dicho seguramente es que no lo va a ver. ¿Tú esperas un milagro de Dios? Ahora, para hacer ese milagro, sigue utilizándote a ti y a mí. ¿Cuántos ciegos vas a sanar esta semana en su nombre? A ella no hay tantos amenes. ¡Yo 100! ¿A cuántos les vas a decir que antes eras ciego y ahora ves? ¿Cuántos que necesiten eso? Que busquen luz, porque viven en la oscuridad. El milagro no está solamente en los ojos físicos, sino también en ver con el alma. Que podamos decir como ese himno precioso que seguro que habéis oído alguna vez, Sublime Gracia, ¿no? Amazing Grace. Fue la gracia del Señor la que a mí me rescató. Yo ciego fui, mas veo ya. Perdido y Él me halló. Este himno ha sido cantado por miles y miles y millones de personas en todo el mundo, porque es el auténtico y el más maravilloso milagro que Dios ha hecho. Esto lo hizo con este hombre que era un capitán de un barco de negreros. Traía esclavos a América. Se dio cuenta del terrible pecado que había cometido y pidió perdón. Y sintió que nada le podía perdonar, pero conoció la Amazing Grace, la maravillosa gracia de Dios. Que cualquier cosa que haya pasado en tu vida, que te haya llevado a una oscuridad tremenda, Él la puede convertir en luz. Y te puede convertir en luz a ti para todos. ¿Quieres ver? ¿Tener fe? ¿O prefieres seguir en la oscuridad de tu orgullo? Cristo no solo alumbra el camino, Él es la luz que transforma la ceguera del alma en visión espiritual. También de Simpson. Conviene que leáis a este hombre que fue el que empezó con las iglesias de la Alianza. ¿Quieres ver? ¿Quieres ser sanado? Porque figuraos que esto es curioso, porque Jesús, cuando le traen a ese hombre paralítico, le dice que los pecados le son perdonados, que se vaya andando. Vete y no peques más. Y es porque las dos cosas están muy unidas. ¿Hay algo que te atormenta en este momento? ¿Alguna enfermedad física? ¿Puede que tengas algún problema espiritual? Podemos orar por el milagro. Yo sí creo que Dios puede curar tu enfermedad. Cualquier debilidad que tengas. Y vamos a orar por ello, porque sé que a la vez eso te va a llevar a acercarte más a Él. No es la experiencia general. Yo he visto milagros muy grandes en la vida de pastor y he visto que muchos de los que recibían esos milagros luego se apartaban de Dios, porque solo querían ver el milagro. Pero tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, que la cambie y entre ello también curar tu enfermedad. No tengas temor en pedirle a Dios un milagro. Dios los hace y lo seguirá haciendo. Y si vierais lo que está haciendo en el tercer mundo ahora mismo, en países donde es más difícil entrar con el Evangelio, veríais lo increíble que Dios está actuando en sanidad, en poder, incluso visiones. ¿Tú quieres que Dios toque tu corazón
en esta tarde, en esta mañana? ¿Quieres que Él sane tu enfermedad en esta mañana? ¿Quieres salir sanado en esta mañana? Pues vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo no puedo tocaros a todos y tampoco soy un mago que transporta la sanidad. Pero vosotros sí. Piensa en la cosa que te está doliendo, sea espiritual o sea física. Acércate a ella, quizá la tengas a mano. Tócate con ella. Y piensa en la sanidad y el poder de Jesús. Porque solo tu fe puede darte esa sanidad. Solo tu fe. Confianza en Él. Vamos a orar. Si amado Dios, tú eres el Todopoderoso y nada de lo que podamos pensar puede limitarte. Lo único que puede evitar que tú obres es nuestra propia fe. Y por eso, Señor, pedimos como aquel hombre, aumenta nuestra fe. Toca nuestros corazones, toca nuestras vidas. Pero especialmente, Señor, te pido en esta mañana que toques aquella pierna, aquellos brazos, aquellos huesos, aquellas enfermedades que muchas veces ni siquiera sabemos nombrar. Y te pido que obres en sanidad y en poder. Que tú, Dios, como pasó con el ciego, nos hagas vencer cualquier cosa que pueda evitar ser sanos. Porque tú, Señor, puedes obrar. Por eso, Señor, yo insisto, obra el milagro para que todos aquellos que están confiando en ti, a tus justos, aquellos que todavía no han tomado una decisión, Señor, que sean capaces de tomar una decisión de fe por ti, que sean capaces de decir, ahora veo, porque han roto toda la ceguera espiritual. Atamos todo poder que pueda intervenir para evitar esta posibilidad. Y liberados así, Señor, anunciamos con grandeza tu nombre, porque tu nombre es todopoderoso, es real, nada puede cambiarlo. Obra, Señor, en sanidad conforme a la fe de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.